Bueno, vamos a ver qué es un diagrama de secuencia. Bueno, se usan principalmente para mostrar las interacciones entre los objetos en el orden secuencial en que ocurren esas interacciones. Bueno, a nivel de empresa es importante, bueno, como organización, se pueden encontrar varios diagramas de secuencia útiles para comunicar cómo funciona actualmente la empresa al mostrar cómo se interactúan varios objetos comerciales. En la notación encontramos el marco, que se usa básicamente como base para muchos otros elementos en un diagrama de UML, pero el primer lugar en el que la mayoría de las personas encontrará un elemento de marco es como un límite gráfico de un diagrama. Ahí hay un pequeño ejemplo. Es importante. Acá vemos un ejemplo más detallado de cómo es un diagrama de secuencia. Bueno, en los diagramas de secuencia, los mensajes entrantes y salientes para una secuencia se pueden modelar conectando los mensajes al borde del elemento del marco. Por ejemplo, cuando se utiliza un elemento en marco para encerrar un diagrama, la etiqueta del diagrama debe seguir el formato va el tipo de diagrama y el nombre del diagrama. Es decir, digamos en este caso, SD, que es Sequential Diagram, y el nombre del diagrama. Si fuera un caso de uso que también es importante utilizar los marcos, entonces iría Use Case y el nombre del diagrama. Bueno, el objetivo principal de un diagrama de secuencia es definir las secuencias de eventos que den como resultado un resultado deseado. La atención se centra menos en los mensajes y más en el orden en que se producen estos mensajes. Sin embargo, la mayoría de los diagramas de secuencia comunicarán qué mensajes se envían entre los objetos de un sistema, así como el orden en el que se producen. Está compuesto por los lifelines, que se colocan en la parte superior del diagrama, representan roles e instancias de objetos que participan en la secuencia que se modela. Un ejemplo de la clase estudiante utilizada en un lifeline, cuyo nombre de instancia es primer año. Entonces va el nombre de la instancia y 2 puntos, el nombre de la clase. Digamos que en este caso se utiliza subrayado porque significa que el lifeline representa una instancia específica de una clase en un diagrama de secuencia y no un tipo particular de instancia, es decir, un rol. Se puede usar la línea de vida, el lifeline, para representar una instancia anónima o sin nombre. Están los mensajes que se usan para mostrar un objeto que envía un mensaje a otro objeto. Bueno, se dibuja una línea al objeto receptor con una punta de flecha sólida, si es una operación de llamada síncrona, o con una punta de flecha si es una señal asíncrona. Entonces iría el nombre del mensaje, el método se coloca sobre la línea con flechas, el mensaje que se envía al objeto receptor representa una operación, el método que implementa la clase del objeto receptor. Aquí digamos que en esta imagen hay que tener en cuenta que el primer actor es analista y pues hay que tener en cuenta que él ya ha iniciado sesión en el sistema. Entonces lo que hace ahí básicamente es que el objeto analista hace una llamada al objeto system, el cual pero pues también hace una llamada al get a sec system y pues devuelve las respuestas de la llamada. Ahí sí es claro para todo lo que está pasando ahí, es decir, si yo llegara a tener ese código escrito, se supone que yo dentro de la clase Financial Analyst va a tener un método cualquiera y ese método va a disponer de una instancia de reporting system llamada system, y yo le estoy diciendo algo así como system.getAvailableReports, y esa clase por dentro, reporting system, va a tener en su método getAvailableReports una instancia de secsystem, que es de tipo security system, y él haría un secsystem.getSecurityClearance y le pasará el ID del usuario. Este último se tomará un tiempo, que es ese rectángulo que está ahí en la última línea, y devolverá la respuesta que se llamará como user clearance, que lo recibirá el system, que a su vez hará un return y se lo pasará al objeto que lo llamó en primer lugar, que es la instancia de Financial Analyst. ¿Sí? Milena. User clearance, ese es el tipo de objeto.
Así es como se llamaría la respuesta. Tocaría ver si en ese caso sería, cuál sería el tipo de dato de retorno, pero básicamente lo que está pasando con el rectángulo de más a la derecha es que está haciendo un return de lo que yo le estoy pidiendo y a su vez el otro hace un return inmediatamente. Fíjense que es importante el tamaño de los rectángulos, porque eso quiere decir que el rectángulo que esté en la mitad tiene un tiempo de ejecución mayor al de la derecha, porque la derecha realizó una operación y se la retornó al que le hizo el llamado, que a su vez está esperando a que le llegue esa respuesta para poder continuar. Una vez el del centro hace el retorno final, ya el ciclo de vida de ese método se acaba. Dale, pues para ver, o sea, más que nada, como qué ha pasado con esta plataforma. Bueno, aquí las respuestas son opcionales. Se dibujan un mensaje de retorno como una línea de puntos con una punta de flecha abierta de regreso a la línea de vida de origen. Y sobre esta línea de puntos se coloca el valor de retorno de la operación, es decir, user clearance y a variable reports. Bueno, y como último están los guardias. Bueno, al modelar las interacciones entre objetos habrá ocasiones en que se debe cumplir con una condición para enviar un mensaje al objeto. Los guardias se utilizan en todos los diagramas UML para controlar el flujo. Un guardia solo se puede asignar a un solo mensaje. Se debe colocar el elemento de guardia sobre la línea del mensaje que está siendo protegida y frente al nombre del mensaje. Bueno, acá se muestra un fragmento y un diagrama de secuencia con un guardia al método addStudent. Lo estoy viendo. ¿Dónde está el guardia? Creo que allá Listo. Es un validator. Ajá. ¿Dónde está? En la tercera la línea más larga. Ahí dice add student, le pasa al student ID y dice que el guardia dice el balance de vencido es igual a 0 para hacer el llamado. ¿Y eso qué quiere decir? es la condición. Para poderlo llamar. Sí, o sea, dice que el protector, o sea, el guardia es el texto pass de balance igual a 0, acá en la tercera, en la línea más larga. Y dice que, bueno, al tener el guardia en este mensaje, el mensaje add student solo se enviará si el sistema de cuentas por cobrar devuelve un saldo vencido de 0. ¿Sí? Pass de balance igual a 0. Entonces pongámosle análisis. Regrese, por favor. Entonces tenemos una clase llamada Register Office, una que se llama Account Receivable y otra que se llama Class. ¿Sí? Class. Y tenemos un objeto llamado Register, que es de la primera instancia, que es el que inicia toda la acción. Él hace un AR, que es Account Receivable AR.getPassDueBalance, y le pasa el ID del estudiante. Pasa a ver cuáles son las cuentas pendientes que tiene ese estudiante y él devolverá un reportecito. Y luego él dirá, si me devolvió 0, entonces agregue el ID del estudiante, mejor dicho, coja, ¿qué es lo que dice ahí? ¿Drama? Sí, 0. Drama.addStudent y le pase el ID del estudiante, es decir, eso es un if. Si el estudiante no tiene saldos pendientes, adiciónelo a Drama. Y el objeto Drama lo recibirá, lo pondrá por ahí en una colección interna y ya, y no devuelve nada. Devolverá un true si lo adicionó bien y ahí seguirá la ejecución. Entonces es claro que esos guardias son ifs. Condiciones. Condiciones para poder hacer el llamado a la línea. ¿Sí? Y bueno, faltó una partecita que es un poquito larga, que son los fragmentos combinados que pues están compuestos por alternativas, opciones y bucles. O sea, digamos los for y todo eso, que pues, o sea, son los diagramas, pero son mucho más grandes. ¿Sí? Entonces, y pues Listo, ahí regresa un poquito para adicionar una cosa. Otro poquito. Aquí en esta es importante tener en cuenta que en estos diagramas de secuencia juega un papel muy importante el tiempo. Si ustedes se dan cuenta, los tres rectángulos están a la misma altura, lo cual implica en el momento de yo implementarlo que las tres instancias deben de existir antes de que se empiece a ejecutar la secuencia. ¿Yo qué podría hacer para poder cambiar el orden en el que se quedan esas instancias para no tener que predefinirlas? Pues simplemente
hacer una inicialización perezosa, por ejemplo en el caso de Register Office, cuando yo tenga el objeto Register y él vaya a hacer el llamado, pues simplemente ahí tendría que hacer como un AR es igual a New Account Receivable AR.GetPastDueBalance. Y en ese caso, si yo llegara como parte de la secuencia a crear la instancia del objeto, el rectángulo amarillo que está en la mitad bajaría, indicando que su aparición o su creación es parte del flujo y no es precondición que el objeto exista antes. De hecho, si seguimos la secuencia y la especificación de lo que nos dice el guardia, el último rectángulo debería bajarse totalmente y puede que ni siquiera llegue a existir en caso de que el guardia llegue a dar falso. ¿Sí es claro? Entonces eso. Revisen bien la presentación, revisen el recurso que les pasa a Daniel, porque la idea es que preferiblemente entre todos, pero de forma muy proactiva e individual, vamos a reconstruir a punta de secuencias lo que hace el Social Network Account Creator que está en Influtec. Tremendo ejercicio, ¿no? Sí. Entonces creo que ahí vamos a poder aplicar bastante esta parte y solamente van a ver cómo después de que nosotros tengamos ese diagrama de secuencias bien dibujado, solo con verlo vamos a saber dónde podemos empezar a refactorizar, porque ya va a ser obvio dónde están los cuellos de botella, dónde están mal instanciadas las cosas, dónde están las dependencias y todo eso. ¿Listo? ¿Preguntas? Bueno, listo. Gracias, Daniel. Listo. Segunda parte del taller. Voy a parar la grabación acá.